Buenas tardes. Gracias, doctora Cruels, a usted y a todas las autoridades del Congreso. Voy a referirme en los próximos minutos al manejo clínico del paciente con ascitis refractaria. Como ustedes saben, alrededor de la mitad de los pacientes cirróticos compensados va a desarrollar ascitis en el término de una década y una vez descompensados, la sobrevida libre de trasplante es de un 85% al año y del 50% a los 5 años. Y si bien el tratamiento es efectivo en un 80 a 90% de los pacientes, me refiero a tratamiento convencional, un 20% de los pacientes se va a hacer resistente a la terapéutica y alrededor de un 10% nunca va a responder a la misma. Y esta refractariedad se presenta en el contexto de una enfermedad hepática avanzada. Y en estos casos la sobrevida es de un 30% a los 2 años. Esta ascitis refractaria se asocia frecuentemente a síndrome hepatorrenal de tipo 2, aquí CKD en la nueva nomenclatura, hiponatremia dilucional, PBE, sarcopenia y eventualmente derrame pleural. Por lo tanto, su presencia requiere medidas terapéuticas específicas y determina la necesidad de evaluar a los pacientes para realizar un trasplante hepático. ¿Qué es la ascitis refractaria? Es aquella que no puede ser movilizada o cuya recurrencia temprana no es prevenible debido a, o bien a resistencia a los diuréticos, que es la no respuesta a la falta de restricción a la restricción de sodio y a la administración de dosis adecuadas máximas de los diuréticos convencionales, y esto sucede en alrededor de un 20% de los pacientes, o los pacientes son intratables por diuréticos porque desarrollan complicaciones atribuibles a los mismos que impiden una dosificación adecuada, y esto sucede en un 80% de los casos. El tratamiento, para que la definición quepa, debe durar al menos una semana, durante la cual los pacientes deben perder no más de 800 gramos en estos 4 días y tener una natriuria inferior a la ingesta de sodio, y la recurrencia temprana se caracteriza por la recurrencia de ascitis de grado 2 o 3 dentro de las 4 semanas de la movilización inicial, y las complicaciones habituales de diuréticos son la encefalopatía, la hiponatremia, los trastornos en los niveles del potasio y la insuficiencia renal. ¿Cuál es la fisiopatología de este problema? Como ustedes saben, como consecuencia de la cirrosis hepática, aumenta la presión portal y eso genera en el tiempo determinadas alteraciones hemodinámicas que dan lugar a la estimulación de receptores cardiopulmonares y arteriales que conllevan la liberación o la producción de sustancias vasoconstrictoras y antinatriuréticas que llevan a la retención de agua y sodio, a la hipervolemia y al desarrollo de ascitis. Con la evolución de la enfermedad hay una mayor producción de estos vasoconstrictores y otros que se agregan, que agravan la situación de retención de agua, sodio y trastornos en la excreción de la orina, que se manifiestan ya no solamente como ascitis, sino con una hiponatremia dilucional y eventualmente pueden llegar al síndrome hepatorrenal. El manejo clínico tiene diversas opciones. Dentro de este esquema que yo les mostraba, una de las terapéuticas más difundidas y quizá la más adecuada es la paracentesis más expansión. ¿Por qué más expansión? Porque la no expansión post-paracentesis puede generar, de hecho genera un cuadro que se llama disfunción circulatoria post-paracentesis, que en esencia es un agravamiento de la hipovolemia que puede llevar a una insuficiencia renal y a una mayor mortalidad en los pacientes que no son expandidos.
y cuando me refiero a expansión, me refiero a 8 gramos de albúmina por litro de ascitis extraída. Es el mejor expansor y la discusión está en si por debajo de los 5 litros se utiliza o no. Pero tienen que tener en cuenta de que aún administrando albúmina en tiempo y en forma, la disfunción circulatoria se produce en alrededor de un 15% de los pacientes. En estos pacientes con ascitis refractaria se ha generado una discusión alrededor de la administración de betabloqueantes no selectivos. No debieran administrarse dosis superiores a 80 o a 160 miligramos por día en realidad, y la suspensión de estos debe considerarse en casos de hipotensión arterial o falla en la función renal. Y en los casos de ascitis refractaria o recurrente, y en aquellos en quienes la paracentesis no es efectiva, debe considerarse la colocación de un TIPS. Otra actitud terapéutica nueva, experimental actualmente, pero que funciona del mismo modo que la paracentesis más expansión, es la colocación de un dispositivo en la pared abdominal que funciona absorbiendo por un catéter el líquido ascítico y lo pasa a otro catéter insertado en la vejiga, a través de la cual se elimina el líquido ascítico. O sea que es una paracentesis interna por vía vesical. Y en este estudio del doctor Buró, lo que se demostró es que la necesidad de paracentesis terapéuticas indudablemente es significativamente inferior en los pacientes a quienes se le colocó este dispositivo que en aquellos del otro grupo a quienes se hizo paracentesis. Una tercera actitud terapéutica en la ascitis refractaria es la colocación de un TIPS que actúa, gracias Luis, que actúa sobre la hipertensión portal, disminuyendo la resistencia intrahepática. Como ustedes saben, el TIPS es una prótesis recubierta que funciona como un shunt portocava lateral y descomprime efectivamente el territorio esplenoportal y esplácnico y alivia, no de inmediato, la ascitis refractaria o una ascitis de cualquier tipo, dentro del cirrótico obviamente. Lo cierto es que comparado con la paracentesis terapéutica, indudablemente el TIPS es más efectivo en cuanto a prevenir la recurrencia de ascitis, indudablemente la incidencia de encefalopatía es mayor en pacientes que reciben TIPS y hasta este momento, esto es de hace unos años, no se había demostrado una mejoría en la sobrevida de un método respecto del otro, pero un estudio más reciente del doctor Salerno demostró que los pacientes a quienes se coloca un TIPS tienen una sobrevida libre de trasplante superior a la de aquellos que son sometidos a paracentesis más expansión. ¿Qué pasó acá? Por lo tanto, entre las recomendaciones, el uso de prótesis recubierta de calibre reducido está indicado para reducir la posibilidad de disfunción del stent y o encefalopatía portosistémica. La restricción de sodio y la administración de diuréticos continúan vigentes tras el TIPS hasta la resolución de la ascitis. El TIPS, como ustedes saben, está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática avanzada, plaquetopenia importante, encefalopatía persistente, infección activa concomitante, falla renal progresiva, eso es discutible, lo aclarará el doctor, y lo más importante, la eventualidad de una cardiopatía o de hipertensión pulmonar. Y la implantación de este dispositivo que yo les mostraba en no candidatos a TIPS es una propuesta que está vigente a nivel experimental y en determinados centros, en los cuales, dicho sea de paso, se han verificado dificultades técnicas e infecciosas respecto de la colocación de este dispositivo.
Otra eventualidad médica, farmacológica, es la administración de antagonistas B2, acuaréticos, que actúan principalmente disminuyendo el clearance de agua libre, pero también en alguna medida disminuyendo la vasoconstricción renal y la retención de agua y sodio. Y estos acuaréticos actúan bloqueando los receptores B2 a la hormona antidiurética que están localizados en las células del tubo colector, y de esa manera el transporte de agua desde la luz hacia la sangre a través del canal de acuaporinas disminuye. Este desarrollo de hiponatremia se asocia a una elevada morbimortalidad y los pacientes deben ser evaluados para trasplante hepático. En la hiponatremia hipovolémica se remueve la causa y se administra solución salina y se termina el problema. Pero en la hiponatremia hipervolémica, que es la que se da en el cirrótico avanzado, se aconseja la restricción hídrica. Esta solamente ha demostrado no agravar el problema, no lo mejora. La anatremia debe corregirse lentamente y la solución salina hipertónica solo debe considerarse en casos de complicaciones con riesgo de vida. Se ha sugerido que la administración de albúmina en la hiponatremia hipervolémica pudiera ser de utilidad. De hecho, hay un estudio en junio de este año del doctor Bajaj que sugiere este concepto. Y el uso de baptanes, que son los acuaréticos, ha quedado circunscripto a estudios clínicos. Más adelante, los vasoconstrictores, que actuando sobre la vasodilatación espláncnica pudieran disminuir la hipertensión portal y disminuir de ese modo el estímulo a los receptores que desatan la retención de factores retensores de sodio y agua, pero esto solamente se ha visto a título anecdótico en estudios muy aislados con octreotide, con terlipresina y midodrine, y el ideal sería la posibilidad de administrar un agonista de receptores B1 que actúe a nivel espláncnico sobre la vasodilatación por vía oral. Hay estudios experimentales en ese sentido. Finalmente, el trasplante hepático, la madre de todas las terapéuticas, con las cuales el problema aparentemente se termina. Existen parámetros de mal pronóstico en pacientes con ascitis, que son la hiponatremia, la hipotensión arterial, la insuficiencia renal, la exagerada retención de sodio y un child PUG elevado, factores que habitualmente están ausentes cuando un cirrótico debuta con ascitis, pero que aparecen más tarde en el curso de la enfermedad. Y cuando alguno de ellos se hace presente, el paciente debe ser referido para trasplante hepático. Este es un concepto tardío. Yo creo que el paciente que hace ascitis al menos debe contactar con un centro de trasplantes y ellos decidir si lo registran o lo incorporan para eventualmente considerar el trasplante más adelante. No siempre las ascitis refractarias son tales, o no siempre son de origen hepático, y es importante considerar una serie de patologías cardíacas, pancreáticas, el hipotiroidismo, patologías renales, etc., y muy especialmente medir la natriuresis, porque la refractariedad en casos de natriuresis elevada puede ser simplemente una falta de adherencia del paciente al tratamiento. Y entre los fármacos que hay que investigar que pudieran condicionar cierta refractariedad a las terapéuticas convencionales, están todos los vasodilatadores, los hipotensores, los aminoglicósidos y los antiinflamatorios no esteroides. Respecto de los beta bloqueantes adrenérgicos no selectivos, que fueron puestos en tela de juicio en el contexto de la ascitis refractaria, de la PBE y de una mayor incidencia de disfunción circulatoria post-paracentesis, yo diría, o me adhiero desde luego a los conceptos de la última reunión de Baveno, de que la seguridad de estas drogas en ciertos subgrupos
de pacientes con cirrosis avanzada ha sido cuestionada. Las contraindicaciones pueden estar al inicio del tratamiento, pero deben monitorizarse durante la evolución de la enfermedad y debe hacerse un seguimiento permanente de los pacientes con ascitis refractaria. La reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento debe llevarse a cabo en quienes desarrollan hipotensión arterial, hiponatremia o injuria renal aguda. En síntesis, doctora Cruels, la paracentesis más la expansión de albúmina es la primera línea terapéutica para la ascitis refractaria. El TIPS está indicado en la ascitis recurrente o en la paracentesis inefectiva, y los diuréticos y la restricción de sodio deben continuar tras su inserción. Los pacientes con ascitis refractaria a quienes se coloca un TIPS tardan meses en solucionar la ascitis. En aquellos con ascitis refractaria en quienes el TIPS no estuviera indicado, el implante de alfa-PAMP pudiera ser una opción en determinados centros. Deben evitarse dosis elevadas de beta-bloqueantes no selectivos, considerando una dosis elevada aquellas superiores a 160 miligramos día, y todo paciente con ascitis debiera ser referido a un centro de trasplante. La ascitis refractaria como causa de derivación es una circunstancia tardía. Les quería mostrar, y termino, mucho antes de los metaanálisis, diuréticos, TIPS y toda la parafernalia terapéutica que se refiere a este problema indudablemente ya estaba, y estaban los observadores o los artistas que lo pintaban con tantos megapíxeles como los puede pintar una cámara actual. Esta es una figurita de un cementerio de Jaina, en la península de Yucatán, que tiene alrededor de 1500 años. Pero no solamente el artista, sino el médico observador podía describir esta situación diciendo que cuando el hígado se llena con agua y ésta se vuelca hacia el omentum, el epiplom, en este caso el abdomen se llena de agua y el paciente se muere. Y esto nos remonta a 2500 años atrás. Muchas gracias.